Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IS programada para hoy, lunes 29 de enero, con el tema Uso de edulcorantes, a cargo de la doctora Pilar del Socorro Cornejo Arenas, médico asistente del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Cornejo. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Vamos a tratar esta tarde el tema de edulcorantes, un tema realmente importante y sobre todo que genera mucha controversia sobre los efectos colaterales que pudieran tener sobre el control de diabetes, obesidad, que es por lo que muchas veces se usa, o si tuviera efectos indeseables, ¿no? En los que hay mucho temor y aún en los datos en los estudios que aún se tienen, no hay estudios concluyentes. Entonces, vamos a hablar primero un poquito sobre los edulcorantes o los endulzantes, todas las sustancias que nosotros utilizamos para cambiar el sabor de algunos alimentos. Por ejemplo, nosotros sabemos que eh, el edulcorante o el sabor dulce de los alimentos genera una sensación de placer, de agrado de los alimentos y a veces de repente algún poco de dependencia, uno tiene que tomar algo dulce. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos las papilas gustativas, el, en la punta de la lengua sentimos el sabor dulce o salado, eso va por algunas señales al cerebro y van a producir señal de confort, de placer, de gusto. Entonces, por eso es que mucha gente pues quiere algo dulce en sus alimentos, sus líquidos, sus postres, etcétera, ¿no? Y generalmente esto a veces nosotros producimos un poco de acostumbramiento desde el niño hasta ya una persona mayor. Quizás en el niño tengamos más chance o posibilidad de hacerle que sientan sabores naturales en lugar de llenar de azúcar o dulces algunos alimentos de que por sí ya son dulces, ¿no? Entonces, estas sensaciones de dulzura que nosotros captamos en la lengua y que van al cerebro, pues a veces queremos nosotros imitarla en base a algunos otros alimentos dulces, naturales o artificiales, que en teoría produzcan menos daño, menos elevación de la glucosa, menos incremento de peso. Entonces, a estos un poco como se les tomó el nombre de edulcorantes. Entonces, si nosotros nos vamos a los edulcorantes o endulzantes, vemos que el azúcar es el endulzante más ampliamente utilizado. Los azúcares generalmente están presentes en los vegetales, en la leche y en la miel. Y el azúcar más utilizado, el que conocemos como el azúcar blanca o rubia, se llama sacarosa. Es un producto que está formado por dos sacáridos, la glucosa y la fructosa. O sea, es un disacárido. Se caracteriza porque es dulce, soluble en agua. 4 calorías dan 1 gramo de sacarosa o de azúcar. No vamos a usar sacarosa para que sea más entendible, sino el término de azúcar. 1 gramo de azúcar tiene 4 calorías. Una cucharita tiene 5 gramos, o sea que una cucharita nos aporta 20 calorías en nuestra alimentación. Si yo al día me uso 10 cucharitas de azúcar entre desayuno, almuerzo y cena, pues ahí solo ya estoy ingiriendo 200 calorías. El azúcar de mesa, el que conocemos, se elabora a través de la caña de azúcar o la remolacha. En nuestro medio más de la caña de azúcar. La Organización Mundial de la Salud sugiere que la ingesta de azúcar no supere el 10% del total de calorías que ingerimos diariamente. O sea que esto tiene que ser medido. Y cuando nosotros vemos posteriormente, por ejemplo, una botella gaseosa, a veces sobrepasan las 10 cucharitas de azúcar una botella de gaseosa de 500 cc.
Y eso es lo que produce alteraciones pues, en la ingesta de calorías, en el incremento de la glucosa, que probablemente se ve mucho más después de estas épocas de tanto calor en las que uno ingiere tanto líquido. Entonces, nuestro líquido a tomar, como les voy a referir toda la charla, debe ser agua pura, con gas sin gas, no echarle ningún aditamento. Si alguien quiere echar algo de aditamento para endulzar, pues esto tiene que ser muy limitado, no en los 2 litros de líquido lo que deberíamos tomar al día, sobre todo en estas épocas de calor, donde uno suda tanto y necesita reponer los líquidos. Este incremento de azúcar, de ingesta de azúcar de manera sostenida, pues tiene que ver con la hipertensión, con la diabetes, con la osteoporosis, con la hiperactividad, un desplazamiento nutricional, o sea, no es que se pongan más nutridos, inclusive pueden haber carencias nutricionales con cáncer, Alzheimer y caries dental. Esto es una ingesta excesiva de glucosa, que como lo vamos a ver, se ha venido sosteniendo durante el tiempo, los últimos años. Algo de la historia del azúcar, sabemos que esta caña de azúcar de la que se elabora el azúcar, desde el año 1 después de Cristo, inclusive desde antes de Cristo, ya empezó a difundirse, ¿no? Originariamente de Nueva Guinea y luego se fue difundiendo a través de diferentes países. En la antigüedad su costo era excesivamente alto, ahora sabemos que es sumamente barato. Igual que nosotros vemos cómo ha evolucionado la industria alimenticia durante los años, a través de las décadas, vemos cómo ha evolucionado la anatomía del ser humano, ¿no? La fisiología. Cuando solamente eran herbívoros, cuando ya empezó a haber mayor acumulación de grasa en el organismo, acá ya carroñeros con insulino resistencia, y acá nuestro individuo actual, ¿no? Y lo vemos con un tremendo vaso de gaseosa. Entonces, nuestro tipo de alimentación bajó, sobre todo incrementaron la ingesta de azúcares, de grasas, sedentarismo, etcétera, y se dieron lugar a esta evolución de la anatomía del ser humano y el incremento de diferentes enfermedades, ¿no? A la cabeza, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Luego tenemos problemas articulares, como les dije, cánceres, etcétera, ¿no? Y esto ha sido a través de los siglos y estamos acá. Entonces, lo que se quiso ver acá un poco es, bueno, yo quiero que el sabor dulce persista en la boca, en el placer de la gente, pero que no tenga estos efectos negativos. Entonces, pues creamos algunas o sacamos algunas sustancias que llamamos edulcorantes para que mantengan ese mismo sabor dulce, pero no tengamos efectos deleterios, que no suba de peso, que no suba la presión, que no suba la glucosa, que no haya nada malo. Y es de aquí donde empiezan a estudiarse los diferentes edulcorantes. Y vemos, por ejemplo, esta gráfica que fue elaborada a través, hará 20, no llegamos a 30 años, pero se ve el consumo de bebidas gaseosas versus la leche en el Perú. Y vemos que la gaseosa pues incrementó de manera importante y fue sostenida. En cambio, la ingesta de leche cayó. Y bebidas dulces, bueno, un poco elevadas y se han mantenido. Entonces la gaseosa no cae, la gaseosa sube. Y bueno, eso lo vemos con las consecuencias metabólicas de las enfermedades que estamos viendo actualmente. Entonces, esta tabla sirve un poco para clasificar los endulzantes, ¿no? Todas las sustancias que pueden endulzar un alimento o un líquido. Las podemos clasificar en 2 tipos, unos que tienen calorías y otras que no tienen calorías. Se supone que las que tienen calorías pues pueden eh, incrementar algo de peso en relación a las que no tienen calorías. De las calóricas tenemos naturales y artificiales. Los naturales, a la cabeza están los azúcares, la sacarosa o el azúcar blanca o rubia que conocemos. Hay varias más, como acá están puestas, ¿no? Glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, etcétera. Y también tenemos los edulcorantes naturales calóricos, aparte de la sacarosa, ¿cuáles son? La miel, el jarabe de azúcar, el jarabe de palma, el jarabe de sorgo. Estos edulcorantes se usan mucho en la industria alimentaria para preparar muchos alimentos que se venden empaquetados, por ejemplo, galletas, jugos, etcétera.
Entonces, estos son los naturales, que de alguna manera, pues, tienen calorías, suben la glucosa, suben de peso. Pero estos edulcorantes calóricos también tenemos artificiales. Y estos artificiales hay azúcares modificados y alcoholes del azúcar. Y como ven, tenemos varios tipos de estos azúcares artificiales, sorbitol, manitol, etcétera. Y cuando ustedes vean, por ejemplo, los ingredientes de algún producto que están ingiriendo con sabor dulce, van a ver que la gran mayoría tienen algún tipo de estos azúcares, ¿no? Que son azúcares artificiales que tienen calorías. No son inocuos. No dirá sacarosa, pero de repente dice jarabe de maíz, alto en fructosa. Este es un tipo de edulcorantes. Y tenemos los otros que no tienen calorías. Tenemos naturales y artificiales. Dentro de las naturales, el más conocido es la stevia. Entonces la gente dice, uy, usted me stevia, no tiene calorías y es natural, lo máximo. Pero luego vamos a ver que no es lo máximo. Y dentro de los edulcorantes que no tienen calorías artificiales, también tenemos varios que conocemos, el aspartame, la sucralosa, las sacarinas, el sulfame, etcétera. Son varios. Entonces, ¿cuál elegir y por qué? De antemano yo les digo, no hay nada inocuo. Lo importante es a la persona acostumbrar a sabores naturales y que quiere endulzar con algo, poca cantidad. No es decir, como mi líquido dice que tiene stevia y yo solamente uso stevia, pues me voy a tomar un montón de stevia. No es sino. Tenemos que controlar cantidad. Entonces, dentro de lo que más conocemos de los edulcorantes, tenemos la sacarosa o azúcar blanca, que nosotros la limitamos en los diabéticos. Los calóricos, miel de jarabe, azúcar de palma, jarabe de maíz, sorbitol, que lo vamos a ver dentro de los ingredientes de la mayoría de los productos alimentarios dentro de lo común que se utiliza, que son dulces, galletas, jugos, mermeladas. La mayoría son endulzados con estos productos. Y los que no tienen calorías, en el medio, el más conocido es la stevia, y también tenemos edulcorantes artificiales, ¿no? Que también se conocen, aspartame, sucralosa, sacarina, que son dentro de los más conocidos. Entonces, el azúcar blanca o el azúcar de mesa, sabemos que se llama sacarosa y está hecho del azúcar de caña o de la remolacha. La fructosa es un azúcar simple de las frutas, vegetales y miel. Nosotros no prohibimos frutas. Lo que hay que ver, como les dije anteriormente, es la cantidad. Una fruta tiene fructosa, es diferente que me coma una mandarina que me coma 1 kilo. Una mandarina no me va a hacer mucho problema, pero si me como 1 kilo, sí me va a producir alteraciones. Entonces, como les dije inicialmente, ver la cantidad. La maltosa es un tipo de azúcar que viene de la cebada y hay jarabes de esta maltosa. La lactosa es un azúcar de la leche que normalmente no produce alteraciones de la glucosa. Sí, a veces en las personas intolerantes a la lactosa, pues les produce disturbios gastrointestinales, pero es otro tipo de azúcar. Tenemos la dextrosa, que es un tipo de azúcar del maíz, de la caña o del remolacha. Y tenemos la glucosa, que es un azúcar simple en frutas, verduras y granos, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos azúcares naturales, simples, calóricos, pero lo importante acá es la cantidad. No es como está haciendo calor y estoy sanísimo, me tomo mis 2 litros de gaseosa con azúcar. Ahí vamos a tener problemas. Y lo ideal es ingerir los líquidos en su estado natural. Por ahí los 2 litros que necesitamos diarios. Por ahí si uno requiere un vaso de algo y quiere endulzar, bueno, se puede aceptar. Por ejemplo, la caña de azúcar, de donde sacamos el azúcar blanco, a sacarosa, mire, 100 gramos de caña de azúcar solo tiene 1,9% de sacarosa. En cambio, 100 gramos de azúcar blanca, que mi cucharita tiene 20 gramos. O sea, 5 cucharitas de azúcar blanco, tengo el 99,8% de estos 100 gramos es sacarosa. Por eso es que esto eleva tanto el azúcar y por eso es que nosotros esto lo limitamos sobre todo en diabéticos. Tiene calorías, ¿no? La caña de azúcar, 100 gramos tiene 60.
100 gramos de azúcar blanco tienen 400. O sea que aparte que eleva el azúcar, tiene una carga calórica bastante elevada. Entonces, sacarosa tiene un elevado índice glicémico y puede contribuir su uso exagerado, continuo, permanente a la hiperinsulinemia. Quizás una hipoglicemia reactiva, pero acá hay un error, es hiperglicemia, ingesta de comida, aumenta el apetito, resistencia a la insulina, se alteran y se elevan los ácidos grasos y los triglicéridos. Entonces, los edulcorantes como los conocemos nosotros, los que les he mencionado, los naturales y los artificiales, los que no tienen calorías, son sustancias que producen un sabor dulce a los alimentos, dan un sabor agradable, porque nuestra conducta alimentaria ha sido programada para que desde chiquito le ponga un poquito de agüita con azúcar, etcétera. Entonces me agrada, si me dan agua pura no quiero. Entonces podrían servir. Hago ese comentario para hacer hincapié en que a los niños no hay que acostumbrarlos desde chiquitos a darle alimentos con azúcar porque van a generar una costumbre que luego van a generar algo dulce. Si al niño ustedes les dan el agua en su forma pura, él se va a acostumbrar a tomar eso y no va a extrañar algún otro tipo de que esté siempre endulzado. Bueno, pero tenemos posibilidad de adquirir edulcorantes, sí, tenemos edulcorantes que pueden ser, como les dije, aditivos alimentarios. Como les decía, hay aditivos alimentarios con edulcorantes que los ponen a las cajitas felices, a las hamburguesas, etcétera, etcétera, que tienen calorías y no son tan inocuos. Hay edulcorantes que no tienen calorías, sí, que son los que han incrementado su producción los últimos 35 años. No son millones, sino billones de ventas estos edulcorantes acalóricos, pensando que, bueno, endulzan, no tienen calorías, no me van a producir ningún daño y voy a poder seguir disfrutando del sabor dulce de las comidas sin pagar nada, a costa de mi salud. Entonces, todo con edulcorante. Entonces, un poco la propaganda que fue y produjo la expansión a que la gran mayoría de población pues ingiera full edulcorantes. Entonces, el nuevo patrón de consumo alimentario, incremento de los alimentos con edulcorantes, sobre todo la presión industrial que contribuye a esto, las propagandas que vemos en la tele, productos tan ricos y no me van a producir daño. Aún no existen datos concluyentes de sus efectos. No hay datos concluyentes, hay muchos estudios que mencionan algunos efectos de estos edulcorantes en cuanto a lo que es ingesta de calorías, el apetito, el sabor dulce, la cantidad de estos edulcorantes sin calorías contenidos. Acá vemos que en Estados Unidos 77% de las calorías consumidas contenían edulcorantes calóricos. Y la mayoría de estos edulcorantes calóricos iban migrando hacia edulcorantes sin calorías. Es un poco la presión, como tratar de encontrar el alimento ideal, que sepa rico, que sea bueno, que no sea muy caro y que no me produzca ningún daño o me limite mis daños. Volvemos a recordar cuáles son los edulcorantes que más conocemos: sacarina, aspartame, sucralosa, sulfame, neotame, stevia, luojanguo y aduantame. En nuestro medio, sacarina, aspartame, acesulfame K, sucralosa y stevia son los que más conocemos. Los que más conocemos. La FDA y una asociación que ve los medicamentos han llegado a demostrar o a publicar cuál es la máxima dosis de estos aditamentos que se puede comer durante el día. Por ejemplo, sacarina dice que no debería ser más de 15 miligramos por kilo de peso al día. Sucralosa hasta 5 miligramos por kilo por día y stevia hasta 4. O sea que estos aditamentos no es que yo las voy a comer a la cantidad que se me ocurra. Me tomé mi gaseosa, mi helado, mi chocolate, en cantidades que yo quiera. Tengo un máximo que yo puedo ingerir para que sea una ingesta segura. ¿Y por qué estos aditamentos o estos edulcorantes tienen la capacidad de ser muchas veces más, de endulzar mucho más que el azúcar, ¿no? Por ejemplo, la sacarina entre 200 a 700 veces, la sucralosa hasta 600 veces, la stevia entre 200 a 400 veces. Por eso es que
mínimas cantidades endulzan bastante. A veces nosotros hemos visto que algunos edulcorantes, por ejemplo, tienen que echarse 1 o 2 cucharitas porque no le endulzan. Pues ese no es un edulcorante puro, probablemente lo han mezclado con alguna otra cosa, porque mínimas cantidades deberían endulzar bastante. Algunos ejemplos de edulcorantes no calóricos. La sacarina es el más antiguo, el que más se conoce, descubierto en el año 1879. Es un derivado del alquitrán, ¿no? Entonces, esto aún se sigue usando. Si ustedes han oído a veces sacarina, cáncer en los animales, etcétera, no hay nada demostrado de manera fehaciente. Los tumores que a veces se describieron con este producto fueron en ratoncitos, pero a dosis mucho más elevadas a las que ingiere una persona que usa estos productos, ¿no? Es uno de los más antiguos. Todavía hay, no se usa mucho, pero todavía continúa. El aspartame, otro edulcorante que sigue utilizándose, pero con menos frecuencia, tiene fenilalalanina. Algunas personas son alérgicas a este producto, ¿no? Y a veces se hallan de manera natural en muchos alimentos, como carne, cereal y lácteos. Entonces, el aspartame, por ejemplo, es termolábil, tiene calorías. Termolábil significa que si lo caliento, lo meto al horno, lo hiervo, se malogra, no se puede usar. Sucralosa es uno de los edulcorantes que se siguen utilizando mucho. Este edulcorante sí puede pasar por procesos de cocción u horneado. Igual el acesulfame potásico, que puede combinar con otros edulcorantes. Cuando ustedes vean sobrecito de algún edulcorante, a veces van a ver sucralosa, pero también tiene acesulfame potásico. La stevia o steviosida se puede usar como, la FDA la aprobó como suplemento alimenticio, no como aditivo. En algunos países no se utiliza, viene de unas plantas, y esta stevia no se recomienda las hojas crudas o extractos. Entonces, si el edulcorante, por ejemplo, no tiene calorías, ¿por qué me eleva la glucosa? ¿Por qué me puede alterar la resistencia a la insulina? ¿Por qué? Muchas preguntas hay respecto a cuáles serían los efectos metabólicos de estos edulcorantes. A nivel de intestino delgado, por ejemplo, pueden estimular la producción de algunos productos que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa y la secreción de insulina, glúten, SGLT1, estos edulcorantes, que normalmente son estimulados por el azúcar, pero estos edulcorantes pueden hacerlo. A través del colon también pueden alterar la microbiota intestinal, no son neutros, pueden alterarlo y pueden alterar la secreción de insulina. Entonces los edulcorantes pueden tener efectos metabólicos, no son inocuos. Entonces, es un tema controversial. Los estudios aún están en ambos sentidos. Algunas hipótesis que se dan es que un producto dulce eh, puede incentivar la ingesta de otros alimentos dulces por alteraciones neuroconductuales. Y algunos hablan que los edulcorantes sin calorías podrían asociarse a una dieta de peor calidad, pérdida de un patrón saludable, una causalidad reversa. Entonces, algunos estudios mostraron que ingerir mucho edulcorante sin caloría puede producir que uno consuma más calorías en su dieta y que la respuesta termogénica de los alimentos, que esa respuesta sirve para, digamos, disminuir las calorías que nosotros hemos ingerido, se pierda por los edulcorantes sin calorías. Entonces, no es algo inocuo que voy a tomarlo yo en la cantidad que quiera porque no pasa nada, sí pasa. Entonces, lo que estoy repitiendo, no están prohibidos, pero no son la panacea para ingerir grandes cantidades. Lo mejor es lo natural, ingerir sin cambiar el sabor natural de los alimentos. Y si yo quiero ingerir alguno de estos edulcorantes, pues será en cantidades limitadas, no es con todo lo que yo tomo. Los 2 litros de agua de líquido que voy a ingerir durante el día, no van a ser 2 litros de gaseosa, no. Puedo tener, porque como es edulcorante y no tiene calorías, no pasa nada, no, sí pasa.
Y acá hay algunas publicaciones, por ejemplo, a lo largo de las décadas, cómo ha incrementado la población que ingiere edulcorantes artificiales, pero también ha incrementado los índices de obesidad y los nuevos productos que tienen edulcorantes artificiales. O sea, no ha ido de la mano el incremento de estos productos con una baja del peso, del índice de masa corporal, ¿no? Se ha aumentado la obesidad, aumentando la ingesta de estos productos. Entonces, como le digo, a veces falsamente uno puede pensar que como es natural y no pasa nada, ingerir en grandes cantidades. Y ahí es donde hay que tener el limitado. No prevalencia de consumo de bebidas carbonatadas, o sea, las gaseosas, que es elevada. Bueno, todavía la dieta regular es mucho mayor la ingesta que en las dietas con edulcorantes. Cuando comparamos mujeres, varones, bebidas, comidas, etcétera, vemos que también esto incrementa, sobre todo en los mayores de 19 años y mayor en las mujeres, mayor ingesta de estos edulcorantes. Cuando se hizo una encuesta sobre las actitudes del consumidor respecto al edulcorante, se les hizo una encuesta, los individuos dijeron que el 81% sin azúcar, no, de los alimentos sin azúcar no saben igual como los que tienen azúcar, ¿no? Una teoría que ha sido de repente alimentada desde que uno nació. Todo dulcecito, todo rico, sin azúcar no sirve. Pero también un buen porcentaje de los individuos, 64%, se preocuparon por la seguridad de los edulcorantes acalóricos, ¿no? Sobre todo lo que se decía mucho que producen cáncer. Otro tipo de encuesta habló que mucha gente evitaba el uso de estos edulcorantes artificiales, el 44%, y la ingesta de edulcorantes iba como 39% consumía sacarina, 33% aspartame y 21% sucralosa. Entonces, si se consume, hay temor respecto a estos edulcorantes. Y acá, digamos, algo que se vio en algún estudio es que una bebida con edulcorantes sin calorías podía disminuir la ingesta de 100 calorías por 8 onzas. O sea, una bebida de 250 cc, podríamos bajar 100 calorías usando estos edulcorantes, pero esto podía ir seguido de una alteración del apetito que resultaba en un consumo de alimentos entre 50, 100 hasta 200 calorías mayores. Entonces, si bien bajo la ingesta de mis calorías en el líquido, pero esto puede dar lugar a que mi alimentación la consuma en más cantidad de calorías y al final no bajo la caloría ingesta, sino al contrario, estoy subiendo más y por eso subo de peso. Acá hay algunos estudios que sí conversaron sobre eh, el uso de edulcorantes, bebidas sin edulcorantes, sin azúcar, etcétera. Hay muchos estudios que vamos a pasarlos mencionándole un poco las conclusiones, ¿no? Acá, por ejemplo, un estudio en el 2014 encontró que el consumo de bebidas sin azúcar y sin edulcorante no era superior a bebidas con edulcorante en este estudio. Eso dijeron, pero era un poco la conducta. Consumían igual, pero como dijimos, algún otro estudio habló que si bien podía ser mejor porque bajaban la cantidad de calorías, la ingesta de bebidas sin calorías, pero al final la ingesta de alimentos con calorías incrementaba. Acá nosotros tenemos un estudio en diabéticos en los que se vio alimentos endulzados con sacarosa, o sea, con azúcar blanca, con fructosa, que antes se utilizaba mucho porque pensaban pues, que no elevaba la glucosa, que era ideal para los diabéticos. Es el azúcar de las frutas y hay algunos alimentos de la industria que son endulzados con fructosa, otros con sorbitol y sacarina, ¿no? Sacarina es el edulcorante que primero se descubrió, bueno, se fabricó. Y en estos individuos, luego de la ingesta de estos alimentos, evaluaron la glucosa y la glucosuria en diferentes momentos. Yo te doy un alimento con azúcar, otro con fructosa, y otro con sorbitol y otro con sacarina. Y luego te voy a medir cómo interviene tu glucosa en sangre y en orina.
Esto hecho en diabéticos. Este estudio dijo que no había diferencia en los exámenes de glucosa sanguínea ni glucosa en orina entre los participantes, diabéticos y no diabéticos, pero sí se encontró un incremento significativo de la glucosa a los 60 minutos con la sacarosa, diré con la sacarina. Entonces, a los 60 minutos con sacarina se incrementaron. Entonces acá concluyeron que fructosa y sorbitol no tiene ventaja sobre la sacarosa. En cuanto al efecto de la glucosa sanguínea en diabéticos adultos bien regulados, es innecesario alimentos diseñados para diabéticos con edulcorantes, quedó en duda. Nosotros siempre recomendamos edulcorantes en el diabético, pero como digo, porque el azúcar, pues en teoría se subía más, aunque este estudio, que es uno solo del año 76, no dijo eso. Por eso les decía, los estudios y las conclusiones son muy controversiales. Acá, por ejemplo, estudios con ganancia de peso. Varios estudios dicen, ningún estudio con edulcorante acalórico o sin calorías disminuyó el riesgo de ganancia de peso. En cuanto a síndrome metabólico, no hubo mayor diferencia tampoco en estos estudios en pacientes controlados. 15 estudios que vieron índice de masa corporal, grasa, perímetro de cintura, se encontró que estos valores eran un poquito menores en las personas que utilizaban edulcorantes, en estos 15 estudios. Acá hay varios autores, etcétera. Acá fue otro artículo publicado en el 2012 en niños que vieron se formaron dos grupos, ¿no? Grupo que tomó azúcar y otro grupo sin azúcar, y vieron el índice de masa corporal, es decir, su peso. Y bueno, acá se encontró que el grupo de azúcar pues tuvo mayor peso o mayor índice de masa corporal en relación a los individuos que ingirieron alimentos libres de azúcar. Acá otro estudio que habla del peso, el índice de masa corporal, y no en individuos que tomaban alimentos con edulcorante y sin edulcorante, y acá no encontraron mayor diferencia. Entonces, nuestra hipótesis: el consumo de alimentos y bebidas con sabor dulce y reducidas en calorías interfiere con la respuesta aprendida que normalmente se produce con la glucosa. Hay una distorsión cognitiva. Entonces, esto pues produce alteración en la alimentación. Hemos visto alteraciones metabólicas y no se ve pues las respuestas que uno en teoría esperaría encontrar. Acá hay algunas teorías a nivel neuronal de los edulcorantes artificiales sobre la satisfacción, la recompensa de alimentos, después de alimentos. Y nos dicen que los edulcorantes suprimen el componente ingestión y difieren en la activación de la vía sensorial. Es decir, nuestro apetito puede incrementar y comer más de las calorías que nos ahorramos en el edulcorante sin calorías. Entonces acá teorías, ¿no? Mecanismos por los cuales el apetito compensatorio y consumo de alimentos, que se puede afectar el hambre y el apetito por activación de otras vías, por la menor carga osmótica y vaciado gástrico, menor saciedad, puede estimular el hambre, por el ahorro de esta supresión de energía o esta baja de energía de estos edulcorantes, hay una sobrecompensación. Propiedades sensoriales de los alimentos orientan sobre la respuesta metabólica requerida para este producto. La mejor gusto de estos edulcorantes estimula la recompensa de la alimentación, y la exposición repetida a edulcorantes artificiales puede perpetuar la preferencia por productos dulces. O sea, yo como esto todo lo como dulce con mi edulcorante, pero como me gusta el dulce, va a haber un momento en que sí me voy a tomar algo dulce, mi chocolate, mi helado, mi gaseosa, ya de repente sin edulcorantes. Por eso es que no se ven respuestas tan espectaculares cuando uno usa edulcorantes versus no edulcorantes o versus azúcares. También
Sabemos que estos edulcorantes artificiales tienen que ver mucho con la microbiota intestinal, que tienen que ver con la génesis de la diabetes. Estos edulcorantes pueden alterarlo. Acá hay varios estudios que, por ejemplo, eh, pueden afectar la salud, pueden alterar la flora intestinal, pueden inducir intolerancia a la glucosa, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos controlamos. Igualmente, hay otros agentes que estimulan secreción de insulina en ausencia de una carga calórica, sí. Monoacilglicerol, que se utiliza como preservante, la sacarina, la sucralosa, todos estos pueden producir estimulación de insulina, así no tengan calorías. Se han tratado de explicar qué mecanismos en el cerebro producen este incremento del apetito y la ingesta de alimentos. Y acá hay, como les decía anteriormente, teorías: compensación excesiva, activación de sistemas de recompensa, formación del paladar, aprendizaje familiar del dulce. Hay varias cosas. Yo no estoy prohibiendo ni diciendo que no se tomen edulcorantes y sustancias dulces. Desde el comienzo inicié la charla diciendo que deben ser moderados, cantidades limitadas, edulcorantes preferidas en los diabéticos. Para bajar de peso, si yo estoy con una dieta muy controlada y chequeada, podría usar un edulcorante sin calorías, pero no porque como edulcorante sin calorías puedo comer lo que gusto, porque si no, no va a haber ninguna respuesta. En el diabético hemos visto que los edulcorantes pues, pueden incrementar menos la glucosa, pero medidos. Nuestro paladar y nuestro sistema de apetito, de saciedad y de eso debe estar acostumbrado desde pequeñito a no comer muchas cosas dulces. Dentro de un efecto sí bueno de los edulcorantes en relación a caries dentales, que hay algunos han sido aprobados para consumirse porque sabemos que el azúcar induce a caries dentales, ¿no? Pues y acá dentro de los que conocemos es la sucralosa y van a ver que las pastas dentales son dulces, tienen estos edulcorantes. Esta es una publicación que demostró que no hay nada que evidencie la asociación con neoplasias eritropoyéticas, cáncer al cerebro, del sistema digestivo, de mama o de próstata, o otras neoplasias con los edulcorantes. No hay nada todavía que lo evidencie. Entonces, bueno, eso no es eh, digamos, una razón para decirle que se tome. Se pueden usar, pero en poca cantidad. Conclusiones. ¿Qué conclusiones tenemos? Se requiere de estudios científicos a largo plazo y en humanos. Hay muchos estudios en animales, sobre todo en ratoncitos, para dar la seguridad, la cantidad y la calidad de los edulcorantes a usar. Es necesario conocer la cantidad, dosis, respuesta que aclare sus efectos a nivel metabólico. Obviamente, si mi dosis es baja, de repente mis alteraciones metabólicas no van a ser tan importantes, pero si yo uso edulcorante en grandes cantidades, puedo tener mayores alteraciones metabólicas. En el 2009, desde el 2009, la Asociación Americana de Diabetes y del Corazón concluyeron que la limitación de azúcares es la estrategia primordial. Es decir, la cantidad debe ser muy limitada. No es que como hace calor y yo me tomo mi gaseosa, mis 2 litros de gaseosa y con edulcorante para que mi conciencia no se altere, va a ser bien. No, debería ser agua y sin nada. Por ahí un vaso de algo, si uno no es diabético con algo dulce, podría hacerlo, pero es mejor acostumbrarnos a que no estar endulzando todos los alimentos, sobre todo en los niños. Los edulcorantes acalóricos han sido determinados como seguros, ¿no? Como les dije, las cantidades que normalmente se dan como seguras no han demostrado ningún efecto colateral, pero tienen una ingesta diaria a tope. No es todo lo que tomo tiene que ser con dulce o edulcorante. Las conclusiones de la Academia de Nutrición dijeron limitar fuentes de energías vacías. Tener una energía vacía es un edulcorante sin calorías. Aquellos que quieren un sabor dulce sin energía agregada pueden elegir entre los, bueno, edulcorantes aprobados por la FDA, que son los que hemos mencionado,
en función a su preferencia, gusto personal y el uso previo. Por ejemplo, para cocinar o para la mesa. Hemos visto que hay algunos que se pueden calentar en el horno o hervir y hay otros que no. Cuando sustituye de edulcorantes nutritivos, se puede ayudar a limitar los carbohidratos y el consumo de energía como una estrategia para mejorar la glucosa en la sangre o en el peso. O sea, se pueden usar los acalóricos, obviamente, dentro de una estrategia. Estoy comiendo menos calorías, pero hemos visto algunas publicaciones que dicen que tomar mucho de esos edulcorantes puede inducir un incremento del apetito. Pues si yo estoy dentro de un régimen controlado y midiendo la cantidad de edulcorantes que estoy usando, pues puede ir bien. La Asociación Americana de Diabetes concluyó, hay que limitar los azúcares añadidos, es una estrategia clave para lograr control metabólico. Hay que bajar esta cantidad. La evidencia revisada sugiere que cuando se utiliza juiciosamente los edulcorantes no calóricos pueden facilitar reducciones en el consumo de azúcares añadidos, lo que resulta en la disminución de energía total y pérdida de control de peso y promover efectos beneficiosos metabólicos. Sin embargo, estos beneficios no serán plenamente efectivos si no hay un aumento compensatorio en el consumo de energía de otras fuentes. El poder económico del azúcar y del edulcorante, tenemos un marketing mundial en torno a la comida tóxica actual. Sus precios son a veces baratos, inclusive van a ser más baratos que el agua. Engañan al cerebro, pero no al estómago. Lo triste es que el consumo de azúcar desde el año 50 a la fecha, azúcar y edulcorantes, se incrementó 500%. Por lo tanto, todas las curvas, cuando damos charlas de diabetes, obesidad e hipertensión, vemos pues que desde los años 50, 60, 70, estas curvas de estas enfermedades se incrementan de manera exponencial. Y por lo tanto, el incremento de las enfermedades, como he dicho, aparte de las metabólicas, depresión y cáncer. Y hemos dicho que se altera la microbiota intestinal. Bueno, hasta acá sería esta charla. Estoy atenta a sus comentarios o preguntas. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Cornejo. Ahora pasaré a leer las preguntas realizadas por los participantes en la plataforma. Nos preguntan lo siguiente. ¿Hay edulcorantes que sean aptos para el consumo de personas diabéticas? Sí, como yo le comenté, los edulcorantes aprobados, acá tengo la tablita, que se mencionaron, hay muchos productos, por ejemplo, la FDA y esta asociación que ve aditamentos alimentarios, aprobaron sacarina, aspartame, acesulfame, sucralosa, neotame, stevia, lugo, canguo y advantame. De los edulcorantes que tenemos en nuestro medio, la sacarina, el aspartame, la sucralosa y el stevia son las que más conocemos. Se pueden usar, pero vemos que hay una dosis máxima diaria y no todos los alimentos o líquidos que tomamos deben tener edulcorantes. Es mejor ingerirlos en su manera natural. Pero si yo quiero endulzar una bebida o una infusión, puedo usarlas. En el diabético se pueden usar, pero no exagerar, usarlo en todo. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿consumir edulcorantes sin alimento tiene el mismo efecto que el azúcar de mesa en el metabolismo? ¿Es necesario consumirlo con alimento? No, uno puede tomar su infusión y si quiere y no usó mucho edulcorante durante el día, puede serle su edulcorante. El problema es que como algunos estudios demostraron que tomar mi edulcorante, por ejemplo, puede inducir a incremento del apetito y comer otras cosas. Pero si yo quiero usar un edulcorante porque todo el día estoy tomando mi agua, mi líquido sin nada, pero por ahí se me antojó una infusión y hacer algo edulcorante, puedo hacerlo, no necesito comer. Muchísimas gracias, doctora. Otra de las preguntas es, ¿hay algún tiempo que se deba respetar para el uso de edulcorantes? ¿Algún tiempo? Así es, algún tiempo que se deba respetar para el uso de edulcorantes. No, si es que no hay ninguna alergia o alguna intolerancia a alguno de los edulcorantes, se pueden utilizar. Por ejemplo, nuestros niños diabéticos tipo 1, desde niños pueden usar su edulcorante. Muchísimas gracias, doctora. Otra de las preguntas es, ¿los edulcorantes activan que el páncreas produzca insulina?
Sí, eso lo mencionamos, que por diferentes vías se puede estimular la secreción de insulina. Acá lo tenemos, efectos metabólicos. O sea que, y producirse inclusive insulino resistencia, etcétera. Si es que nosotros pasamos las dosis diarias recomendadas y usamos edulcorante en todo, por estos mecanismos se pueden dar los problemas metabólicos. Por eso mi resumen inicial fue, se pueden usar, pero poca cantidad. Acostumbrar al cerebro a el agua natural sin ningún aditativo. Pero si quiero usar algo para endulzar, puedo hacerlo, pero no pensar que es en todo, ni grandes cantidades. Se puede estimular la secreción de insulina. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta ¿es recomendable que los niños menores de 5 años consuman edulcorantes? Mire, para niños y como le digo en adultos, a largo plazo no se han demostrado efectos colaterales, sobre todo tumores o cánceres, ¿no? Entonces, no están proscritos en niños. Quizás en niños sea un niñito diabético, porque un niñito obeso, por ejemplo, entra en un régimen normal. Yo no le daría edulcorante porque con él en obesidad no se ha demostrado mayores efectos benéficos. El niño tiene que cambiar su conducta, su cerebrito, en tratar de comer cosas naturales, no meterle edulcorante porque siempre te va a gustar el dulcecito. Hay que cambiarle el hábito. O sea que obesos por hábito yo no lo recomendaría. En diabéticos sí. En diabéticos tipo 1 que a esa edad pueden debutar, sobre todo algo limitado, eleva menos la glucosa que un azúcar blanca y los niños podrían usarlo. Para diabético tipo 1 podría usarse, pero para obesidad es mejor que entren a un régimen balanceado, con manejo nutricionista, con manejo psicológico y que se acostumbren al sabor de los alimentos naturales y no a lo dulce que es el edulcorante, porque no les va a quitar luego el sabor de querer una gaseosa, un chocolate, un helado, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y como última pregunta es si se va a realizar ejercicios de alto impacto, ¿se puede usar edulcorantes? Claro, cuando uno hace ejercicios tanto de resistencia como de aeróbicos, si una persona, por ejemplo, no es diabética, sin problema podría usarlas, ¿no? Para bajar un poco su ingesta de calorías, porque estoy en un régimen adecuado y quiero usar algo de edulcorante. Si yo soy diabético tipo 1 o tipo 2 y voy a hacer mucho ejercicio, tiene que ser guiado con nutricionista, porque a veces, sobre todo en el tipo 1, la glucosa puede bajar. Entonces, si yo tengo un régimen adecuado y antes ya manejo mi glucosa, es mejor usar edulcorantes si voy a hacer algo de ejercicio, sobre todo para evitar la hipoglicemia, pero alguien que tiene que ser regulado. Pero una persona sana o una persona con obesidad sin un mayor problema o una resistencia a la insulina podría usarla, en él no va a haber riesgo de hipoglicemia. Diabético tipo 1 podría haber si es que no lleva un régimen muy balanceado, un régimen alimenticio adecuado, pero se podría, sí se puede. Muchísimas gracias y felicitar a la doctora Cornejo por tal extraordinaria ponencia y esperamos contar con su apoyo en una próxima oportunidad. Y agradecer a todos por su participación e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Muchísimas gracias, doctora. No, de nada, hasta luego, gracias.